la red satelital de la internet para todo el mundo, ¿cierto? Algo. Así que estamos acá. Una de las cosas que he estado estudiando, queridos hermanos, y que me mueve profundamente a poder hablarles hoy, es el libro de Romanos, ¿cierto? Que escribe el apóstol San Pablo. Me gustaría que pudieran poner a lo mejor en instrumental, por abajitos, que pudiera sonar despacito, ¿cierto? Mientras... Pero vamos al libro de Romanos. Bien bajito, que no sea de distracción para la gente. Romanos 6, capítulo 8 dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo... todavía no la tienen, perdón. Lo espero. Cuando la tengan me dicen amén. ¿Sí? Es importante que todos tengan la palabra del Señor. Muy bien. 6, 8. Leamos 6.1. 6.1. Estamos ahí mismo, ¿cierto? Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Amén. Amén. Una de las cosas las cuales hoy quiero transmitirles con mucho cariño y mucho respeto es el que ustedes puedan abrir su corazón y entender algo que es fundamental. Cuando nosotros llegamos a la vida en Cristo Jesús, muchas veces llegamos ignorando el conocimiento de Dios. No sabemos ni conocemos a este Dios bueno, a este Dios maravilloso. El problema de las personas hoy en día no es su pecado. El problema de la gente que está afuera y no conoce a Dios, que no asiste a un lugar para conocer a Dios, no es el pecado, ni las cosas malas que ellos hagan. Es conformarse a eso. El problema no está en que tú no vayas a algún lugar. El problema está en que tú te conformes a una condición que te aleje de Dios. Dios nunca dijo que iba a ser fácil. De hecho, seguir a Dios no es fácil. Pero quiero decirte hoy que todo lo que te separa de Dios es llamado pecado. Porque tú dices: ¿y qué es el pecado? El pecado es lo que te aleja de Dios. El pecado es lo que te hace retroceder y que sin embargo provoca una cadena en ti que te hace dar vueltas sobre un comportamiento, un vicio, una forma de vida que no agrada a Dios. Todos saben dentro de su interior lo que les separa de Dios. Pero el problema no es ese. El problema es que nosotros no hacemos nada para pedirle a Dios que nos ayude. Y es ahí donde nuestro comportamiento tiene que cambiar. Porque Dios sabe que te cuesta. Él sabe que te cuesta. Y Él sabe que te va a seguir costando. ¿Cuántos de nosotros estamos en la iglesia y a veces también pecamos? Siempre, todos los días hay pecado. Como uno mira, como uno siente, como uno habla, como uno pensó. Pero sin embargo, el hombre de Dios, el que conoce a Dios,
o el que quiere conocer más de Dios no se conforma a esa condición, sino que cada día se esfuerza por salir adelante. Entonces tú hoy puedes ser una persona llena de imperfecciones, puedes ser una persona con muchos malos hábitos, pero el problema no es ese. El problema es que tú no quieres hacer nada por cambiarlo, y es ahí donde nos vamos a ir a una condenación, porque aceptamos lo malo. Pero si tú hoy le dices al Señor: Dios, a mí me cuesta mucho. Yo la verdad es que si tuviera que hacer una fila para poner los primeros pecadores, tal vez yo sería el primero. Pero yo no me quiero conformar a eso. Yo quiero que tú me ayudes a poder cambiar mis errores. Porque tu palabra dice que yo no puedo solo, pero sí puedo contigo. Porque la palabra de Dios dice que para nosotros muchas cosas son imposibles, pero para Él es posible. Y cuando nosotros ignoramos este tipo de cosas y este tipo de palabras que son tan poderosas, pensamos que tenemos un Dios condenador o un Dios religioso que siempre va a estar apuntándonos con el dedo. Y eso no lo hace Dios, eso lo hace el hombre. Nosotros tenemos que tener la disposición de cambiar, y esto no es de un día para otro, es un proceso, pero el Espíritu Santo empieza a hacer algo en nuestra vida. Que al final siempre te van a asegurar tu salvación, porque al final nunca te conformaste con haber sido y con haber tenido cosas malas y que indujeran a otros a poder hacer cosas malas. Porque muchas veces nuestras propias actitudes, sin darnos cuenta, inducen a otros a darse la facilidad de poder copiar y hacer. Entonces el problema no es ese. El problema es no hacer nada. Pero el libro de Romanos aquí dice que Dios está dispuesto a tomar tu vida. Siempre luchemos en contra de lo que no es bueno. Esa es una actitud no conformista. Es al menos lo que nos dice la palabra de Dios. Y hay una historia pero poderosa que está cierto en la Biblia. La Biblia, siempre lo digo, pero me gusta recalcarlo, sobre todo cuando hay gente nueva, es el libro más importante en la historia de la humanidad. Editado, no hay ningún otro como él. Ha trascendido en el tiempo en diferentes culturas. Fue escrito por 66 autores, 44 autores, 66 libros. Diferentes contextos sociales, históricos, hermanos, pero el mensaje es uno y se junta. Pensamos que los musulmanes nos podían superar, pero no. La Biblia sigue siendo el libro más importante de la historia de la humanidad, más editado, más vendido, más adquirido, porque es un libro que cuando tú le abres tu corazón para que pase algo en ti, provoca una transformación poderosa. ¿Cuántos creen eso? Dios siempre va a trabajar en ti cuando tú quieras que Él trabaje. Cuando no tengas una actitud conformista, Él siempre va a trabajar en ti. Pero tú tienes que dejar que Él trabaje en Él. No dejes que la religión, no dejes que los hombres te separen de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Yo siempre digo, Señor, es importante aprender del Nuevo Testamento, de las epístolas de San Pablo. Sí, San Pablo fue el más grande evangelista. Es importante aprender de Moisés, del Pentateuco, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Pero Señor, no hay nada que me edifique y que me haga crecer más como persona que leer como tú fuiste, Señor. Como tú caminaste, como tú. Y muchas personas dicen, ¿para qué vas a leer San Juan? ¿Para qué vas a leer Mateo? Si es algo tan básico. Pero sin embargo, Dios siempre fue sencillo, pero poderoso y profundo, hermano. Tú puedes tomar la enseñanza de Cristo como una enseñanza más, o algo que puedes aplicar a ti, o tú puedes tomar la enseñanza de Cristo para que realmente Él cambie tu vida. Todo depende de tu corazón. Todo depende de cómo tú quieras que la palabra influya en ti. Pero cuando tú lees el libro de la vida, que es la palabra de Dios, como un cuento, va a seguir siendo un cuento y una fábula para ti. Pero cuando tú vayas al secreto de Dios con una intención de querer que Dios te cambie, querer que Dios te hable, te vas a encontrar cara a cara con ese Dios poderoso. ¿A cuántos le ha pasado eso? Que
¿Se dan cuenta del poder de las palabras? Si tú esto lo tomas como un cuento, como un libro más, va a estar ahí sin ninguna relevancia. Pero si tú realmente lo lees con una intención de aprender, Dios te puede hablar en una palabra. Hermana Celinda, qué hermosa que se ve hoy día. ¿Cierto? Vayan al secreto de Dios o vayan a tomar la palabra con una intención. Dios puede hablarte en una palabra. Fe. 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 Hay una mujer que fue duramente criticada porque ungió al Señor Jesucristo. Y lo ungió a gran costo. Porque sí hay gente que muchas veces ha invertido incluso lo que no tiene en las cosas de Dios. A diferencia de muchos de nosotros que teniendo tanto nunca damos. O muchas veces somos limitados. Entonces la palabra del Señor nos quiere llevar el día de hoy al libro de San Mateo. Libro de San Mateo. Espíritu Santo, glorifica tu mano. Glorifica tu mano poderosa. Libro de San Marcos, capítulo 14. El complot para prender a Jesús. Oye, hubieron hombres, estaban los fariseos y estaban los escribas, que eran hombres altamente religiosos, encargados de la religiosidad y de la devoción del pueblo en Jerusalén. Y estos hombres eran hombres, pero teológicamente y académicamente, pero eran admirables. Nosotros podemos decir y compararnos con ellos, nosotros no sabemos nada. Ellos eran hombres realmente preparados, que manejaban la Biblia al revés y al derecho. Pero su corazón se envanecía de envidia por Jesús. Y querían perseguirlo hasta el punto de inventarle algo y poder matarlo, porque estaba haciendo milagros, la gente lo estaba siguiendo. Entonces, yo me imagino un hombre preparado históricamente, arqueológicamente, académicamente, teológicamente, psicológicamente, socialmente, porque los escribas eran muy eruditos. De hecho, ellos eran los que manejaban todo el tema de los impuestos y lo que debían pagar, lo que entraba, lo que salía. Ellos veían todo un cálculo matemático, eran ingenieros más o menos de la época, los escribas, altamente religiosos. Los fariseos eran los sacerdotes, ¿cierto? Los sacerdotes, las personas que estaban a cargo de los sacerdotes. Y los sacerdotes, curiosamente, como en algunas religiones, solamente podían llegar si eran hermanos de Aarón, descendientes de Aarón. Podían llegar al cargo de sumo sacerdote, si no te quedabas en sacerdote. ¿Se han dado cuenta de lo que pasa muchas veces en alguna denominación, que no quiero decir ahí, católica? ¿Sí o no? Solo algunos llegan al cargo del sacerdote máximo, ¿cierto? Tienen que tener apellido, es por un tema de descendencia. Y de ahí viene también lo que pasaba en Israel. También por un tema, solamente podían ser los descendientes de Aarón quienes llegaran al sumo sacerdote. Bueno, ¿le damos? ¿No sabían eso? Muy bien. Me complace el poder ayudarles. Entonces, fiestas de la Pascua y los panes sin levadura. Vamos a la palabra del Señor en San Marcos capítulo 14. Dice, 2 días después, ¿todavía no lo encuentro? San Marcos capítulo 14. Ah, no había dicho. San Marcos capítulo 14. Yo había sentido de parte del Señor, ¿cierto? Poder dar unas palabras, porque está su familia presente, y motivarles también a ustedes, a mi hermano Henry. Un día yo estaba a punto de quitarme la vida, muy mal en mi casa, y mi mamá es testigo de esto, si está por ahí mi mamá. Fue cuando me dijo, Juan, te buscan, y llegó un amigo, Rodrigo, y me dijo, mira, Juan, yo no sé si esto es real o no es real. Lo que sé es que estoy yendo a la iglesia, no sé si es el pastor, no sé si es la Biblia, no sé si es la palabra, no sé si el evangelio, no sé si es la iglesia, no sé.
Pero desde que me estaba oyendo mejor y se me han estado quitando estas crisis que tenía de pánico, me han ayudado bastante. Y yo le dije, mira, si el pastor, la iglesia, la Biblia, lo que sea me puede cambiar a mí, yo le entrego mi vida. Y fue ahí cuando mi amigo que quería quiero honrarte, porque está tu familia, y si no fuera porque un día te propusiste predicar la palabra de Dios, ninguno de nosotros tampoco estaría acá. A lo mejor prediquen la palabra de Dios. Él me dijo, Dios te puede cambiar. Y a lo mejor los logros no han sido muchos, pero quiero decirte que los logros en el Señor han sido tremendos. Y te honro a mí, de verdad. Honro tu vida, prediquen, hablen de Dios. Porque una persona que hoy puede estar sumergida en las pastas base, en el alcohol, en la droga, o en la pornografía, o en la depresión, o en diferentes, mañana pueden llegar a ser pastores, líderes de la iglesia, que levanten a muchos más. No dejen nunca de predicar la palabra de Dios. Como dijo el Espíritu Santo en este lugar por medio de Christopher, Él pondrá las palabras precisas. Que eso no sea material de conformismo para tu vida. No estudio nada si Dios me da las palabras, ¿cierto? ¿Ay, qué voy a leer? Quería dar esas palabras. Porque está tu familia. Y yo sé que ha costado el tema de la perseverancia. Pero quiero decirte que en base a tu esfuerzo, muchos han llegado al Señor y hoy están sirviendo. Y muchas vidas se han salvado. Y se van a continuar salvando. ¿Amén, iglesia? Amén. Vamos a seguir predicando, ¿cierto? Amén. Prediquen en todo tiempo, hermano. En todo momento. Entonces, ¿ya tienen la palabra de Dios? Amén. San Marcos capítulo 14 dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño o por matarle. Imagínense. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo,